Si quieres empezar en el mundo espiritual, como primer paso, debes entender que el servicio altruista es la clave de toda la evolución espiritual. Piensa bien, la mayoría de la gente prefiere oír una historia sobre fenómenos paranormales. Se interesan por la persona que dobló una cucharita de metal supuestamente con su mente, o por la estatua de la Virgen María que está llorando sangre, cuando lo realmente espiritual no son esos objetos ni ese espectáculo fenomenológico. Que si alguien se cayó al piso porque se resbaló al pisar una banana, que tú le tiendas la mano y lo levantes, y eso te tomará apenas 5 segundos de tu tiempo. Si una ancianita quiere cruzar la calle pero le cuesta porque los automóviles no se detienen, ayúdala a cruzar la calle. Si ves a una persona en silla de ruedas intentando subir una rampa de 10 metros, ayuda a esa persona rodando su silla hasta arriba, porque esa persona podría ser tú. O como dice nuestra amiga Karina González, tú y yo somos lo mismo, solo que en distinto tiempo y espacio. Esa es la clave de la empatía y de colocarnos en el lugar de las sanas necesidades de los demás. Ser altruista con los demás no significa que le vas a regalar tu tiempo, amor y esfuerzo a una persona que no se lo merece. Tienes que ser muy inteligente porque tú también te mereces un sano amor propio de ti para ti mismo. Ahora bien, la oración y la meditación son secundarias. Tiene su importancia como relajación, pero no son lo más importante porque muy poco te servirá orar y meditar todos los días de la semana o tener activados tus 7 chakras si no tienes como prioridad prestar servicio altruista tanto a ti mismo como a los demás. Y digo que es importante ser altruista contigo mismo porque tú, al igual que las demás personas, también eres un ser en evolución que forma parte de este planeta y de este universo. Justamente si te quedas encerrado en tu burbuja para solamente rezar todo el día como un monje ermitaño sin interactuar con otros seres humanos, sin vivir la vida, sin tener desaciertos para aprender y superarte en el intento, es una acción banal y además egocéntrica, porque la persona que solamente se la pasa todo el día orando y además pidiendo lo que cree merecido por derecho, sin dar gracias ni siquiera por lo que tiene, está actuando de manera muy egocéntrica, sin tomar en cuenta a los demás, porque se está tomando como centro del mundo a sí mismo, sin importarle a las demás personas. Creador, te pido esto y esto otro, dame esto. Y pides continuamente todo en función de ti mismo. Te aleja definitivamente de lo que significa ser un ser o una persona espiritual. Y te aleja de una iniciación espiritual que debe ser personal, porque nadie va a aprender por ti las lecciones de vida que tú debes vivir por ti mismo. Entonces, yo no voy a pasarme todo el día orando y pidiendo por mí en un convento, porque voy a desentenderme del mundo que me rodea. Voy a perder la oportunidad de darle un buen consejo a un familiar que necesitaba ese consejo para tomar una mejor decisión, ese familiar, o para dar un apoyo moral a alguien que lo necesitaba, o para cederle el asiento a una embarazada en el autobús. Imagina que llegas a ser el único ser humano que existe sobre el planeta, donde no hay más población, ni familiares, ni vecinos, ni amigos, y quedas tú solo en una isla en Gran Bretaña, por ejemplo. Tienes toda una isla inmensa para ti, pero no tienes con quién hablar, con quién reír, con quién jugar, con quién compartir, con quién evolucionar e intercambiar tus opiniones, tus energías y emociones. ¿Vale la pena una vida así? Serías igual a ese monje ermitaño, solo que en vez de estar en un pequeño convento, tendrías a toda una isla a tu disposición y sin embargo te sentirías vacío porque no tendrías con quién interactuar. ¿Y qué se necesita para interactuar y evolucionar en el proceso? La respuesta es evidente. Se necesita a las demás personas. Este planteamiento explica por qué es necesario prestar servicio altruista a las demás personas, con un sano amor y respeto, de manera equilibrada, como propuesta y no como imposición, pues el amor no se impone, sino que se propone o se demuestra a través de actos, no oraciones repetidas 1.000.000 de veces. Más allá del efecto placebo y la autosugestión que pueda causar la repetición compulsiva de las palabras. Entonces, resumiendo, tú inicias tu camino hacia una vida espiritual
cuando comienzas a tener empatía por las demás personas, entendiendo que las demás personas son también espíritus en evolución, que forman parte también del universo al igual que tú, solo que están en otro tiempo y en otro espacio distintos al tuyo. Este es el primer paso para ser una persona espiritual. ¿Y cuál es el segundo paso para ser una persona espiritual? Ya te lo cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, de darle al botón me gusta, activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Supra Vortex. El segundo paso, o no un segundo paso, sino un segundo factor para que te conviertas en una persona más espiritual, es el compromiso. Pues cuando te comprometes a ofrecer un servicio altruista hacia las demás personas, te comienzas a acostumbrar a comprometerte con lo verdaderamente importante y no con la banalidad superflua de nuestro mundo. Entonces te asombrarás lo muy indiferente que has sido en tu vida en situaciones donde pudiste haberle tendido la mano a alguien que lo necesitaba, pero no lo hiciste, o que luego estuviste en la posición de esa persona y no recibiste la ayuda que hubieras deseado tener en ese momento. Pero ¿por qué el compromiso es tan importante? Es muy importante porque así apartamos la indiferencia, que a su vez la indiferencia es el mayor mal que afecta a nuestro mundo. La indiferencia egocéntrica que nos nubla los sentidos para actuar en vez de quedarnos de brazos cruzados en una posición cómoda de no compromiso. Otro paso o factor para que te conviertas en un ser espiritual envuelto en amor y que proyecte amor es entender que te encontrarás a todo tipo de personas, algunas amorosas y más parecidas a ti, y otras personas más rencorosas y distintas a ti, que quizás sí necesitan ayuda y en ese momento sienten desesperación porque no saben manejar una situación y terminan impulsivamente lastimando a los demás. Pero en los casos en que este daño no sea intencional hacia ti, sino realmente porque la persona está desesperada y solamente necesita un consejo para tomar una mejor decisión, no hay problema con actuar y darle una ayuda, aun sabiendo que esa persona está en otra sintonía distinta a ti. Es decir, cuando decides comprometerte en prestar servicio altruista, vas entendiendo que debes ser tolerante. Una tolerancia fundamentada en el amor, en la comprensión y en la empatía, aceptando a las demás personas tal cual son de manera sincera. Sin embargo, te digo que tolerancia no significa indulgencia ni falta de dignidad en el sentido de ser permisivos con los demás para que no invadan tu espacio, porque obviamente no vas a tenderle tú la mano para levantar a aquel que se acaba de resbalar frente a ti por estar huyendo de la policía luego de haber asesinado a tiros a toda una familia inocente. Este tipo de ayuda sería una tontería total, porque esa persona no es tu semejante, sino tu indiferente y una persona que desprecia la vida. Por eso debes ser sabio y evaluar a quién tenderle tu ayuda y a quién no. Además de saber que una ayuda la propones, pero nunca la impones, como en algún tipo de creencia, porque tal vez pienses que tu verdad es la verdadera, pero intentes presionar a otra persona para que crea lo mismo que tú, cuando en realidad la estás agobiando porque la otra persona tiene su propia verdad, que puede ser temporal o no, pero esa otra persona en su propio libre albedrío ha elegido tomar aquellas cosas que considere válidas y descartar aquellas que le parecen menos válidas. Y por otro lado, a veces pueden surgir mayores dificultades a la hora de ayudar a gente fanática, por ejemplo, aquellos que les ofreces la posibilidad de recibir una transfusión de sangre, ya sea para sí mismos o un familiar, pero debido a sus dogmas y creencias obtusas, deciden omitir esta opción, comprometiendo la vida del paciente en este caso. O también, si una persona piensa que la Tierra es plana, pero piensas que en tu altruismo estarías haciendo bien en presionar a esa persona para que crea lo contrario, o sea, que la Tierra es esférica, cuando esa persona nunca va a ceder. Más bien, en este caso puede surgir mucha discordia y estarías gastando tus energías altruistas en un lugar y en una persona que no debe ser en ese momento. Así que mejor ve a otro sitio o simplemente sigue viviendo tu vida tranquilamente, porque todos los días vas a tener oportunidades de tenderle la mano a otros y servir con altruismo, amor y bondad a otras personas. Finalmente, trata de ser constante sin distraerte mucho con las distracciones de tu vida. No está mal distraerse y disfrutar paseos, conciertos, la música, el arte, porque todo es bueno para encontrar el equilibrio si lo haces con moderación.
Sin embargo, cuando basas tu vida solamente en divertirte, en una posición cómoda, sin comprometerte a nada, sin tolerar a nadie y sin metas claras y sin altruismo, entonces ciertamente estás alejándote de tu camino espiritual y ético para acercarte al egocentrismo puro de la indiferencia, estancándote como persona, como espíritu e incluso entorpeciendo el camino de los demás. Entonces te digo que no te afanes y avanza. Así sea lento, no importa, pero avanza sin nunca detenerte. Que cuando menos pienses serás más sabio y tendrás mayor conocimiento de causa como ser espiritual que contribuye para que nuestro mundo sea un mundo mejor. Deja tu comentario abajo, estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y a hacer clic en la campanita. Gracias.